¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que siempre parecen tener problemas de dinero mientras otras construyen riqueza sin aparente esfuerzo? Durante décadas, los expertos en finanzas han buscado obsesivamente encontrar esa respuesta, y la conclusión es clara. No tiene nada que ver con la suerte, el origen familiar o incluso la cantidad de dinero que ganes al mes. Todo comienza cuando las personas se dan cuenta de que tienen la mentalidad financiera completamente equivocada. Trabajan duro, ganan dinero, pero siempre terminan en el mismo lugar, viviendo de quincena en quincena, preocupados por las facturas y sin una visión clara de cómo construir verdadera riqueza. Es entonces cuando quienes logran la transformación comienzan a estudiar obsesivamente a las personas que han alcanzado la libertad financiera. Después de analizar cientos de libros sobre dinero, mentalidad y riqueza, solo 5 de ellos destacan como verdaderamente transformadores. En este video te vamos a compartir exactamente cuáles son esos 5 libros que han cambiado la perspectiva de miles de personas, ayudándoles a construir múltiples fuentes de ingresos y alcanzar la libertad financiera que tanto buscan. Y lo más importante, te vamos a explicar las lecciones específicas que puedes aplicar desde hoy mismo para comenzar tu propia transformación. El primer libro que revoluciona la mentalidad de las personas es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es probable que hayas escuchado hablar de este libro 1000 veces, pero déjanos explicarte por qué sigue siendo absolutamente fundamental y por qué la mayoría de la gente no entiende sus lecciones más poderosas. La historia es simple. Kiyosaki tenía dos figuras paternas. Su padre biológico, altamente educado pero siempre luchando financieramente, y el padre de su mejor amigo, quien sin estudios universitarios había construido un imperio empresarial. Las diferencias en sus mentalidades eran abismales. El padre pobre decía cosas como, no puedo pagarlo. El dinero no es importante. Estudia duro para conseguir un buen trabajo. El padre rico, en cambio, preguntaba, ¿cómo puedo pagarlo? El dinero es poder. Estudia para crear empleos. Pero aquí viene la parte que realmente sorprende a los lectores. La diferencia entre activos y pasivos. El padre rico le enseñó a Kiyosaki que un activo pone dinero en tu bolsillo todos los meses, mientras que un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Parece obvio, ¿verdad? Pero entonces descubres que tu casa, que siempre pensaste que era tu activo más valioso, en realidad es un pasivo porque mes a mes te cuesta dinero en hipoteca, mantenimiento, impuestos y servicios. Esta revelación cambia todo para quienes la comprenden. En lugar de buscar solo el trabajo mejor pagado, comienzan a buscar maneras de crear activos. En lugar de comprar cosas que los hagan ver ricos, invierten en cosas que los hagan ser ricos. Acciones que pagan dividendos, propiedades de renta, negocios que generan ingresos pasivos. La lección más poderosa del libro es esta. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Y esa simple diferencia de mentalidad es la que separa a los que construyen riqueza de los que solo ganan dinero. El segundo libro que transforma la perspectiva de las personas es Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Si Padre Rico, Padre Pobre enseña qué hacer con el dinero, este libro enseña cómo reprogramar tu mente para el éxito financiero. Eker introduce un concepto revolucionario, el archivo financiero mental. Básicamente, todos tenemos un termostato financiero interno que determina nuestro nivel de riqueza. No importa cuánto dinero ganemos, siempre regresamos a nuestro punto de comodidad financiera porque así está programado nuestro subconsciente. ¿Has notado que las personas que ganan la lotería suelen terminar en bancarrota en pocos años? No es mala suerte, es que su mente no estaba programada para manejar esa cantidad de dinero. Su termostato interno los hizo regresar a su zona de comodidad financiera. El libro presenta 17 diferencias específicas entre cómo piensan los ricos y cómo piensa la gente de clase media y pobre. Los expertos que han estudiado estas lecciones señalan tres que generan mayor impacto en las personas. Primera, los ricos creen que ellos crean su vida, mientras que la gente pobre cree que la vida les sucede a ellos. Cuando las personas asumen total responsabilidad por su situación financiera, dejan de ser víctimas de las circunstancias y se convierten en arquitectos de su destino. Segunda, los ricos se enfocan en las oportunidades. La gente pobre se enfoca en los obstáculos. Quienes transforman su mentalidad cambian su diálogo interno de «no tengo dinero para invertir» a «¿cómo puedo conseguir dinero para invertir?». Esta simple pregunta abre posibilidades que antes ni siquiera veían. Tercera, los ricos admiran a otros ricos. La gente pobre envidia y critica a los ricos. Las personas que logran cambiar dejan de ver la riqueza como algo negativo y comienzan a estudiar y aprender de personas exitosas financieramente. Eker también presenta ejercicios prácticos para reprogramar tu mente. Uno de los más poderosos es declarar diariamente: mi capacidad natural de generar dinero está aumentando todos los días. Al principio puede sonar extraño, pero después de semanas de repetirlo, las personas notan cómo su mente comienza a buscar automáticamente oportunidades de generar ingresos. El tercer libro es un clásico atemporal. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill.
Este libro, publicado en 1937, sigue siendo relevante porque se basa en principios universales de la mente humana que no han cambiado en décadas. Hill estudió durante 20 años a más de 500 millonarios de su época, incluyendo a Andrew Carnegie, Thomas Edison y Henry Ford. Lo que descubrió fue que la riqueza no es producto de la casualidad, sino de la aplicación sistemática de principios mentales específicos. El concepto que más impacta a quienes leen este libro es el del deseo ardiente. Hill explica que no basta con querer dinero. Debes tener un deseo tan intenso que se convierta en una obsesión. Pero no cualquier tipo de obsesión, sino una obsesión respaldada por un plan definido y acción persistente. Hill cuenta la historia de Edwin Barnes, quien llegó a la oficina de Thomas Edison sin dinero, sin contactos, sin educación formal, pero con un deseo ardiente de convertirse en socio de Edison. La mayoría de la gente habría visto imposibilidades. Barnes vio oportunidades. Comenzó trabajando por casi nada, pero su deseo era tan intenso que cuando Edison necesitó a alguien para vender su nueva máquina dictáfona, Barnes se ofreció voluntariamente. Se convirtió en el distribuidor más exitoso de Edison y eventualmente en millonario. Otro principio fundamental es el poder de la mente maestra. Hill descubrió que todos los grandes acumuladores de riqueza se rodean de personas que complementan sus habilidades y conocimientos. Andrew Carnegie tenía más de 50 hombres en su equipo de mente maestra, cada uno especialista en diferentes aspectos del negocio del acero. Esta lección cambia completamente el enfoque de las personas. En lugar de tratar de ser expertos en todo, quienes aplican estos principios construyen equipos de asesores, mentores y socios que cubren sus debilidades. Contratan contadores, abogados especializados en inversiones, se unen a grupos de inversores y buscan mentores en diferentes áreas. El libro también introduce el concepto de autosugestión, la práctica de repetir tus metas financieras específicas todos los días hasta que tu subconsciente las acepte como realidad y comience a trabajar automáticamente para lograrlas. El cuarto libro es mucho más reciente pero igualmente poderoso. La psicología del dinero, de Morgan Housel. Si los libros anteriores enseñan qué pensar sobre el dinero, este enseña cómo pensar sobre el dinero. Housel es un exanalista financiero que descubrió algo fascinante. Las decisiones financieras no se toman con la calculadora, se toman con las emociones. Y esas emociones están profundamente influenciadas por nuestras experiencias personales, especialmente las que vivimos entre los 10 y 20 años de edad. Una de las historias más impactantes del libro es la comparación entre dos personas. Grace Groner, una secretaria que nunca ganó más de $3,000 al año, pero que al morir dejó una fortuna de $7 millones, y Richard Fuscone, un exitoso ejecutivo de Harvard que terminó en bancarrota después de ganar millones. ¿Cuál era la diferencia? Grace entendía el poder del interés compuesto y la paciencia. Compró 3 acciones de Abbott Laboratories por $60 en 1935 y nunca las vendió. Reinvertía los dividendos año tras año, vivía por debajo de sus posibilidades y dejó que el tiempo hiciera el trabajo. Fuscone, por el contrario, tomaba riesgos excesivos y tenía un estilo de vida inflado. Housel explica 19 lecciones psicológicas del dinero, pero hay 3 que cambian radicalmente el comportamiento financiero de quienes las aplican. Primera, nadie está loco. Cada persona toma decisiones financieras que tienen sentido para ella en ese momento, basándose en su experiencia única. Las personas exitosas dejan de juzgar las decisiones financieras de otros y se enfocan en entender la psicología detrás de sus propias decisiones. Segunda, la riqueza es lo que no ves. La verdadera riqueza no son los coches costosos o las casas grandes, es la libertad financiera que no puedes ver. Los millonarios reales gastan menos de lo que ganan y invierten la diferencia, mientras que muchos de los que aparentan riqueza están endeudados hasta el cuello. Tercera, nada es gratis. El precio de la inversión exitosa no se paga en dinero, se paga en volatilidad, incertidumbre, dudas y arrepentimiento. Una vez que las personas entienden esto, dejan de buscar inversiones perfectas y comienzan a ver la volatilidad como el precio de entrada al juego de la creación de riqueza. El quinto y último libro que revoluciona la mentalidad financiera es La vía rápida del millonario, de M.J. DeMarco. Este libro destruye completamente la idea tradicional de trabaja duro, ahorra, invierte en fondos indexados y serás rico a los 65 años. DeMarco introduce 3 caminos financieros: la banqueta, el carril lento y la vía rápida. La mayoría de la gente está en la banqueta, viviendo de quincena en quincena, gastando todo lo que ganan. Algunos logran subirse al carril lento, ahorran 10% de sus ingresos, invierten en fondos indexados y esperan a que el interés compuesto haga su magia durante 40 años. Pero DeMarco pregunta, ¿por qué esperarías 40 años para ser rico cuando podrías serlo en 10? La respuesta está en la vía rápida: crear sistemas que produzcan riqueza aceleradamente a través del emprendimiento y la inversión estratégica. La fórmula de la vía rápida es simple pero poderosa. Riqueza igual a beneficio por tiempo. Para acelerar la creación de riqueza,
Debes aumentar tu beneficio por unidad de tiempo o separar completamente tu tiempo de tus ingresos. El libro presenta 5 mandamientos para los negocios de vía rápida. Primero, el mandamiento de la necesidad. Tu negocio debe resolver un problema real o satisfacer una necesidad genuina del mercado, no solo ser algo que a ti te gusta hacer. Segundo, el mandamiento de la entrada. Si cualquiera puede hacer lo que tú haces, no es un negocio de vía rápida. Debe tener barreras de entrada que te protejan de la competencia. Tercero, el mandamiento del control. Debes controlar todos los aspectos críticos de tu negocio. Si dependes completamente de una plataforma externa o de terceros, no tienes un negocio de vía rápida. Cuarto, el mandamiento de la escala. Tu negocio debe poder servir a millones de personas, no solo a tu mercado local. Quinto, el mandamiento del tiempo. Tu negocio debe poder funcionar sin tu presencia constante. Si tienes que trabajar 80 horas por semana para mantenerlo, no es vía rápida. Este libro hace que las personas replanteen completamente su estrategia. En lugar de solo invertir en acciones esperando el interés compuesto, quienes aplican estas lecciones comienzan a crear negocios escalables que pueden generar flujos de dinero significativos en menos tiempo. Ahora, es importante entender cómo estos 5 libros trabajan juntos para crear una transformación completa en la mentalidad financiera y en los resultados de las personas. Padre Rico, Padre Pobre, enseña la diferencia fundamental entre activos y pasivos, y hace que las personas se enfoquen en crear flujos de dinero en lugar de solo buscar empleos mejor pagados. Los secretos de la mente millonaria ayuda a reprogramar el subconsciente para el éxito financiero y a adoptar los patrones de pensamiento de las personas ricas. Piense y hágase rico muestra el poder del deseo ardiente, la planificación definida y la importancia de rodearse de las personas correctas. La psicología del dinero enseña a entender las emociones financieras y a tomar decisiones más racionales basadas en principios atemporales. La vía rápida del millonario proporciona un marco específico para acelerar la creación de riqueza a través del emprendimiento estratégico. La transformación nunca es inmediata. Toma años de aplicar consistentemente estas lecciones, cometer errores, aprender y ajustar. Pero la diferencia entre la situación financiera de las personas antes de leer estos libros y después es absolutamente dramática. Antes de esta transformación, las personas piensan que el dinero es escaso, que los ricos son afortunados o corruptos y que su única opción es trabajar duro en un empleo hasta la jubilación. Después, entienden que la riqueza se crea, no se encuentra, que hay abundancia de oportunidades para quienes saben buscarlas, y que la libertad financiera es un resultado directo de aplicar principios específicos. Si quieres comenzar tu propia transformación financiera, estos son los pasos específicos que recomiendan los expertos basándose en las lecciones de estos 5 libros. Primero, evalúa honestamente tu situación financiera actual. Haz una lista de todos tus activos reales, cosas que ponen dinero en tu bolsillo, y todos tus pasivos, cosas que sacan dinero de tu bolsillo. La mayoría de la gente se sorprende al descubrir que tienen muy pocos activos reales. Segundo, comienza a reprogramar tu mente financiera. Cambia frases como no puedo pagarlo por ¿cómo puedo pagarlo? Cambia no tengo tiempo por esto no es una prioridad para mí. Estos cambios lingüísticos pequeños crean cambios mentales enormes. Tercero, define exactamente cuánto dinero quieres tener y para cuándo. No digas quiero ser rico. Di, quiero tener $500,000 en activos que generen ingresos pasivos antes de los 35 años. La especificidad activa tu subconsciente para buscar oportunidades. Cuarto, educa tu inteligencia emocional financiera. Antes de hacer cualquier compra importante, pregúntate, ¿esto es un activo o un pasivo? ¿Me acerca o me aleja de mis metas financieras? Aprende a distinguir entre deseos emocionales y decisiones financieras inteligentes. Quinto, comienza a crear o adquirir activos sistemáticamente. Puede ser comprando acciones que pagan dividendos, invirtiendo en bienes raíces, creando un negocio en línea o desarrollando habilidades que te permitan generar ingresos adicionales. Sexto, construye tu equipo de mente maestra. Busca mentores, asesores y personas que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr. El conocimiento y las conexiones de otros pueden acelerar enormemente tu progreso. Estos 5 libros no solo han cambiado la forma de ver el dinero de millones de personas, sino que han transformado por completo sus vidas. La libertad financiera no es solo tener dinero en el banco, es tener opciones. Es poder elegir en qué trabajar, dónde vivir, cómo pasar tu tiempo y con quién compartir tu vida sin que las limitaciones financieras dicten tus decisiones. ¿Significa que todo se vuelve perfecto? Para nada. La creación de riqueza es un juego que nunca termina. Siempre hay nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas lecciones que aprender.